Y ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo y a esta hora, como lo habíamos ofrecido, vamos a conversar sobre lo importante que es tener el conocimiento de cómo podemos ayudar a nuestros niños a culminar satisfactoriamente el año escolar. Y para conversar sobre el tema me encuentro con la psicóloga Crisia Bustamante, ella es psicóloga de Psicovía, a quien doy la bienvenida. Crisia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy ¿Cómo buenas está? tardes. Muchas gracias ¿Cómo por la está? invitación. No, gracias a usted. Estamos preocupados como padres de familia porque queremos pues que nuestro hijo logre que tenga un año escolar exitoso. Exacto. Queremos saber, primero que nada, para empezar sobre el tema, ¿no? ¿Cuáles son los considerandos o cuál es el porcentaje de intervención que tiene que tener el padre de familia dentro de la educación de su niño? Muy bien, exacto. Como lo acabas de decir, es importante nuestro rol como padre de familia involucrarnos en este proceso educativo. Ahora, la responsabilidad viene a ser tanto de la escuela, colegio y también del alumno. Trabajamos como una forma triangular, de la mano todos juntos para llegar a objetivos, ¿no? Ahora, partiendo bien de lo que es un éxito escolar. Muchas veces creemos que el éxito escolar es porque mi hijo sacó un 20, está en primer puesto. Bueno, hablamos de un éxito escolar cuando el niño realmente está equilibrado en todas las áreas en las cuales se desarrolla, ya sea el área conductual, emocional, social y académico. Correcto. Muchas veces pasa que un niño no es muy tranquilo, tiene una conducta excelente, ¿no? y las notas son muy bajas. Como hay niños que de repente son muy buenos académicamente, pero quizás no pudo controlar los impulsos durante el año escolar. Entonces analizamos y vemos, wow, no alcanzó realmente un éxito escolar. ¿Qué me está faltando, no? Entonces vemos que también la parte emocional influye mucho en este camino. Y es que hay que aclarar a los padres de familia que para llamar un éxito, como bien decías, no es solamente que tenga buenas notas. Exacto. O sea, es el desarrollo integral que el niño puede mantener en cuanto a su educación y su personalidad al salir adelante también como persona. Exacto, muy bien. Los padres, pues en casa también podemos ayudar a esto, ¿no? No solamente responsabilizar a la institución educativa o también a la profesora, ¿no? Que de repente también puede influenciar el tema de la metodología de la docente, pero también nosotros tenemos que hacer cargo de esto. Los padres primero plantear en casa, tratar de hacer un horario de estudio, el cual va a fomentar un hábito, ¿no? Y mi hijo va a potenciar su concentración. ¿Por qué? Porque sabe que a tal hora, en tal momento, desarrollo tal actividad. Entonces ya no está apurándose por hacer otra, ¿no? Casualmente escuchamos mucho de nuestros hijos que nos dicen, ¿no? Me falta tiempo para hacer mi tarea, Sí. aún no lo acabo, Sí. no, no la hice, Miss, no la hice. O siempre se excusan en decir, en este colegio me dejan mucha tarea. Exacto. ¿No? Has dicho algo muy importante, es que para aquellos papitos que de repente todavía no matriculan, no a sus hijos, tendríamos que buscar una institución educativa y poder conocer el desarrollo, la metodología, cómo es, ¿no? Y ver si esto se ajusta a las características de mi hijo. Y eso es creo que el primer paso que podemos darle como consejo al padre de familia. El colegio lo escoge usted, pero el colegio lo escoge siempre pensando en si es que ese colegio, como decía la psicóloga, se adecua a las características de nuestros hijos. Perfecto. Dentro del estudio de características de nuestros hijos, ¿qué es lo que debemos analizar como Bien. padres? Uno de ellos es conocer mi hijo, su rendimiento académico. ¿No? En que es bueno, hay colegios en los cuales limitan, cortan estos cursos de lo que es educación física, arte, ¿no? Lo están ajustando por dar más clases de matemática, Claro. más cursos de lenguaje, comunicación. Entonces vemos que el niño realmente podría ser una causa de estrés. Claro. O sea, vamos a presionar al niño, ¿no? Ser realmente justos y con los objetivos que yo conozco, pues voy planteándome a mi hijo. No puedo Claro. dar pues metas muy, muy altas, Exacto. sabiendo que eso se desajusta de mi hijo, ¿no? Y ahí también es importante, doctora, el poder saber de que si, por ejemplo, mi hijo es destacado en los deportes, debo de usar eso para poder motivarlo a que, acompañado de su desarrollo deportivo, él estudie, ¿no? Eso me parece importante para poder aconsejarle a los padres. Sí, es importante que también eso exista algunas actividades extracurriculares, ¿no? Que puedan acompañar, ¿no? Para que el niño pues pueda liberar las energías. A veces está muy estresado por el tema de que mucho matemática, mucho álgebra, muchas tareas. Entonces puedo dar en este horario que te menciono, poder darle tiempo a otras actividades que a él le agrada. Por ejemplo, el tema del deporte, a otros de repente el arte, ¿no? Claro. Que ayuda mucho a expresar también nuestras emociones. Claro, y Ahora, uno tiene que buscar un centro educativo, como usted decía,
que cumpla con lo que nuestro hijo quiere. Porque me imagino, por ejemplo, a una alumna que vaya a un colegio donde no hay arte o no hay un desarrollo artístico importante y a ella le guste. Puede ser frustrante también esto. Realmente, justamente he escuchado continuamente que los colegios cortan los talleres en el periodo de noviembre, ¿no? Dicen, no, bueno, hasta noviembre nada más son los talleres, pero no nos damos cuenta que ese taller de arte, por ejemplo, ayuda muchísimo al alumno, porque el alumno aquí se puede plasmar lo que le está pasando, él expresa sus emociones, expresa la cantidad de estrés, una situación que de repente le está pasando, ¿no? Y también los padres, sobre todo aquí, hacen hincapié, ¿no? De que nuestros hijos a veces nos limitan a decirnos, ¿no? La comunicación. No le dices, ¿cómo te va en el colegio? Y el hijo a veces te dice, bien, ¿qué hiciste? Nada. No nos pasa eso, o sea, cómo plasmar, cómo armar esa comunicación con mi hijo. Si mi hijo me pone de repente una barrera, ¿no? Hasta aquí nada más y no me permite fluir con la conversación. Por ejemplo, acá a los papitos sí les invito bastante a buscar otros tipos de recursos, ¿no? Uno de ellos, y sirve bastante, es el tema del dibujo, ¿no? Si tu hijo de repente le gusta mucho armar bloques, armar, depende con fichas, le puedes decir, vamos a armar tu escuela. Hay que hacer cómo están tus compañeros sentados, o jugamos al profesor, el alumno, ¿no? Y conozco cómo es la relación de la docente con los chicos. Claro. ¿No? Preguntas del detective, una pregunta tú, una pregunta yo. ¿No? Entonces, también conocerle y decirle, a ver, hay un extraterrestre y bueno, va a llevar a uno de tus amiguitos. ¿Quién quisieras que se vaya? Entonces vemos ahí, vamos a conocer si tu niño está siendo rechazado, claro, ¿cuál excluido. Es su entorno negativo, ¿no? Exacto. Para poder descubrirlo. Claro, ¿no? Recordemos que la parte emocional sí influye en el aprendizaje. Un niño no deja de ser inteligente de un año para otro o de un mes, un día para otro. ¿Y qué pasa, doctora, cuando hay estos chicos que van creciendo de repente con cierto desenvolvimiento favorable y llega un momento, la etapa de la pubertad, ¿no? Estos 14, 13 años, que se doblan, se quiebran algunos de ellos y pasan a desconectarse de la parte educativa y a tener de repente distracciones, ¿no? Nosotros como padres, ¿cómo podemos ayudar para que eso se mantenga hasta el final de su año educativo, hasta el quinto de media? Claro, sí es cierto que cuando ya estamos en la pubertad, en la adolescencia, los intereses van cambiando, ¿no? Ya mi foco se centra en mis amigos y ya voy dejando de lado las tareas, no me gusta, pero aquí sí importa mucho el rol del papá. Uno, el papá, lo que tendría que hacer es la comunicación, no solamente con mi hijo, sino también acercarme a la institución educativa. Eso es muy importante. Sobre todo, hay papás que de repente solamente van cuando es para pagar la pensión. Sí. ¿No? Y de ahí desaparecen, ¿no? También tener la comunicación con la docente. Si mi hijo, yo veo de que algo está pasando, yo reviso los cuadernos, porque tengo que supervisar los cuadernos de mi hijo para ver si es que cumple con las tareas, ¿no? Si la profesora por ahí me dejó un mensaje en la agenda escolar, entonces acercarme, ¿no? Si yo percibo de que mi hijo por ahí no hace las tareas, pues también acercarme a la profesora y preguntarle qué está pasando, ¿no? Si ella también está supervisando esto, si ella tiene conocimiento, ¿por qué no avisar? No, hay algunos colegios que sí cuentan con una profesional en psicología, ¿no? Que es el departamento psicológico. Hacemos las derivaciones, pero en muchos casos algunos colegios no lo cuentan. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bien, yo me acerco a la profesora, converso. Según lo que ella me va diciendo, yo lo que puedo hacer es buscar ayuda de un profesional. Solo si mi hijo lo necesita, ¿no? Doctora Bustamante, existen algunas familias disfuncionales en el Perú, lamentablemente pues es un gran porcentaje. ¿Es más complicado el poder educar satisfactoriamente o tener un año escolar para un niño que viene de una familia disfuncional? Sí. Realmente, como te decía al inicio, la parte emocional influye bastante. Claro. La situación, el entorno familiar tiene que ser muy cálido, muy armonioso. Para ello es que en casa debemos también usar un estilo de crianza adecuado, donde realmente exista esta comunicación afectiva y también la comunicación efectiva. Doctora, disculpe un minutito. Sí, Aló, claro. Muy buenas tardes. Tenemos una llamada telefónica a esta hora. Aló, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Sergio. Sergio, quisiera conocer su consulta para la doctora. Sí, mire, bueno, yo tengo un niño, sí, muy buenas tardes. Tengo un niño de 7 años que va a pasar a segundo grado, ya, y bueno, a veces él es muy desesperado, o sea,
quiere terminar rápido las cosas, quiere terminar las tareas rápidos, entonces a veces más su atención más está centrada en el juego. Entonces no sé cómo podría trabajar ese tema para que él pueda tener un poco más de calma, más paciencia, porque la profesora el año pasado en primer grado me dijo que él es muy impaciente, ¿no? Entonces quiere terminar ya y salir a jugar, como dicen. Gracias, Sergio, por su consulta. Disculpe, ¿de dónde nos llama? Tarabella. Muchísimas gracias, Sergio de Caraballo. Doctora, ¿qué le podemos recomendar? Bien. ¿Qué tal, Sergio? Ante tu consulta te diría primero pueden identificar a tu nene, no en este caso, cuáles son sus capacidades. Vemos de que, imagino de repente que tu niño es muy energético, no le gusta acabar las actividades. Si en caso tu niño hace las actividades, pero las logra culminar, sería bueno también organizarle con otras actividades que acompañen. Ahora, es muy importante que si tu niño no tiene la opción de esperar, de terminar y de repente por ahí con la docente la apura, el compañero ya está fastidiando, sería importante también evaluar el área de habilidades sociales, ¿no? Para que tu niño pueda tomar la iniciativa de poder esperar, de saber controlarse en ese momento de espera. Claro. Yo te recomendaría bastante también identificar el tema de la atención, ¿no? Si realmente tu niño se distrae o no se distrae, no si culmina y cómo culmina la actividad. Supervisar bastante si cuando él hace la actividad lo hace correctamente o lo hace por hacer. Entonces, ante ello, también puedes ofrecerle otros recursos que también sean similares a la tarea. Perfecto, Sergio. 972090912, nuestro número telefónico. Aló, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿HTV? VHTV, ¿cuál es tu nombre? Pues, Villa Salvador. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta para la doctora? ¿Aló? ¿Reservado? ¿Aló? Sí, ¿cuál es tu consulta? ¿Aló? Aló. Vamos a conversar en interno, creo que dijo reservado. Creo que quiere hacer una consulta en interno. Vamos a ir a recibir la llamada en interno, si le parece, a la producción. Pero vamos a ir, si nos permite, doctora, a una pausa comercial y vamos a regresar con sus consultas. ¿Cómo hacer un horario para nuestros hijos? Es algo importante que quedó pendiente para que usted sepa cómo tiene que distribuir el día para que su hijo ocupe gran parte de él en su educación y termine un año escolar con éxito. Parte de lo que conversaremos después de la pausa con sus intervenciones al 972090912. Pausa y volvemos con más en Contacto Directo. Ya regresamos. Y ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo. Nos visita la doctora Crixia Bustamante, psicóloga de Ciclovía, y estamos tocando el tema de cómo lograr que mi niño tenga un año escolar exitoso. Nosotros como padres estamos muy preocupados por saber cómo podemos ayudar a que nuestro hijo tenga ese año escolar de la mejor manera. Tus consultas al 972090912. Doctora Bustamante, estábamos conversando sobre lo importante que es hacer una agenda para que nuestro niño tenga todo el día programado. Coméntenos un poco de eso. Bien, si bien es cierto, ayuda bastante el tema de formar, organizarnos y hacer un horario de clases, un horario de tareas en casa. Ahora, este horario es personalizado. No porque de repente tenga a mi hijo en primero de secundaria y el otro en tercer grado de primaria, pues a los dos le hago el mismo horario. No es el mismo. No es el mismo, es distinto, tanto por la cantidad de cursos, por las tareas, también por la dificultad de las actividades académicas que pueda hacer. También recordar que este horario tiene que alternarse con actividades que sean de agrado, de ocio. ¿Está bien? Generalmente yo aconsejo mucho a los papitos que cuando sus hijos llegan a casa después de clases, no es que coman inmediatamente las tareas. Hay que darle un tiempo de descanso y sobre todo también hacer las tareas. Ahora, ¿qué pasa cuando me dicen, no, pero mi hijo el día de hoy no tuvo tareas? O sea, ¿qué puedo hacer en ese momento? O sea, también explicarle a nuestros hijos que no solamente es que se estudia porque hay tareas, sino también podemos reforzar esas actividades o esos cursos o temas que todavía a mi hijo le falta reforzar. El estudiar también es leer, el aprovechar ese momento para poder ir avanzando en un curso, ¿no? Claro, también es que los papás o las mamitas, ¿no? También las personas que están a cargo de los hijos, en este caso las nanas o un familiar, a veces decimos, ya, aquí está el libro, toma, lee. El capítulo 1 me lees. Y solamente queda en el texto, en la lectura.
Pues no, no tiene que ser así. También hay que reforzar a nuestros hijos que pueda hacer la comprensión lectora. No es hacerle preguntas de tipo literales, ¿no? Y también inferenciales. A las preguntas literales me refiero a aquellas preguntas que vamos a encontrar netamente en el texto. ¿Está bien? Y las inferenciales va a ser más que todo a su criterio, ¿no? ¿Qué harías tú? ¿Qué te pareció esto? Entonces va a ser como algo más criterial. Y doctora, disculpe, pero ¿y es necesario, o creo que no, podría ser tan necesario, que también el padre de familia, o sea, a veces, ¿qué nos pasa? De que los padres de familia, porque no tenemos un nivel de educación muy alto, nos sentimos no con con la capacidad de poder apoyar a nuestros hijos. Y esto no necesariamente es así. Por ejemplo, en el caso de comprensión de lectura, el que tu hijo haya leído y que te cuente a ti que la historia que leyó te da una idea de que si comprendió o no el tema, porque tú lo vas a escuchar. Exacto. Es esto, ¿no? También fomentar el hábito de estudio. Era con aquellos papás o mamás o personas que están al cuidado de los niños que de repente no tengan un grado superior, no quiere decir que tampoco le puedo apoyar. Ahora, si yo soy consciente y he conocido papás que realmente no han tenido estudios o a un nivel primario, ¿no? Entonces en este caso es recomendable que los papitos, si yo reconozco que mi hijo necesita apoyo en el área de matemáticas, pues me puedo apoyar de una profesora particular o de repente algún familiar que sí entiende el tema. Claro, podemos tener buscar algunos recursos. un sobrino, un Exacto. primo, un chico que pueda pues apoyarnos en ese tema. Doctora Bustamante, ¿qué tan importante es el uso de los aparatos electrónicos hoy en día para el apoyo o distracción de nuestros hijos? Genial. Es un tema muy, pero muy importante realmente, ¿no? Ahora, eso influye bastante. Hay que saber usar también lo que es el Internet, ¿no? Hay un control, tiene que haber una supervisión. Yo tengo que supervisar que mi hijo, qué programas televisivos ve, qué cantidad de tiempo está usando en las redes sociales y sobre todo es que fomentar una responsabilidad, ¿no? Que mi hijo está bien, puede usar una media hora en el celular para que esté jugando. Claro. Pero está bien, esa media hora suspendo y bueno, hacemos otras actividades. No, ahora, es importante que mi hijo reconozca sobre todo de que todo tiene un límite, un horario. Está bien, más que todo supervisar el control que los papás tienen que hacer con el uso del Internet. No, y otra cosa, por favor, papitos, des en cuenta que a veces hay niños que yo le digo, ya ve a dormir a la cama, ¿no? ¿Y qué hace mi hijo? De repente está tapado y está ahí chateando. Esto pasa más en los adolescentes. Sí. Supervisar bastante, claro, que mi hijo pues no esté en las redes sociales conectado, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si mi hijo está toda la noche viendo televisión, viendo sus series en el Netflix, ahora que está, ¿no? Sí, pues. Exacto. Yo estoy pegado también con una película ahí en Netflix, ¿verdad? Todos ahí nos enganchamos con una serie siempre. Bien, entonces, tener mucho control, sobre todo, porque el día siguiente mi hijo pues, va a llegar cansado, con sueño, y no va a tener la energía pues para estar predispuesto a atender la clase, a recordar la clase, ¿no? Entonces, influye muchísimo. ¿Y qué tanto influyen las amistades de barrio, por ejemplo? Nosotros sabemos que ahora pues hay muchas zonas en las cuales los chicos están pues realmente distraídos en cosas poco provechosas, por llamarlo de alguna manera. Y lamentablemente pues nosotros podemos estar dentro de ese círculo y eso también afectar los intereses de nuestros niños. Claro, sobre todo lo importante es no hacer etiquetas, a veces generalizamos mucho, ¿no? Porque eres de tal barrio, bueno, ahí todos los chicos son así. Sí. No necesariamente tendrían que ser así. Entonces, vamos a partir desde ahí. Que yo no puedo generalizar porque mi niño está, de repente se junta con tal chico que para en la esquina todas las noches, mi hijo tenga que ser igual que él. Exacto. Entonces, aquí viene mucho la supervisión, que yo como padre conozca los amigos que mi hijo tiene y sobre todo es ayudarlo y a no obligarle a decirle, no te juntes con Pedrito, que Pedrito tiene la mala fama. No, sino hacerme cuenta y decirle a mi hijo, ¿tú qué opinas de Pedrito? A ver, lo que está haciendo él, ¿tú crees que es correcto? Claro. ¿Crees que está bien esto? Entonces mi hijo va a interiorizar esto, ¿no? Y le damos la opción que mi hijo puede elegir, discernir sus decisiones, tomar buenas decisiones. ¿Y qué hacer cuando, por ejemplo, papá, no quiero hacer tarea porque mi amigo ha salido? ¿Por qué no eres como su papá? Yo lo he escuchado un par de veces, le comento. Yo también lo he escuchado un montón de veces en mis niños en el colegio. Sí. Perfecto, cuando estamos en esa situación, decirle a nuestros hijos claramente, no, está bien. Lo que pasa es de que de repente tu amigo Jorge tiene tales actividades y ya las culminó.
No, entonces no podemos comparar porque tú tampoco eres igual que Jorge. No, tú eres distinto, tú eres mi hijo y yo te prometo que vamos a hacer la actividad que tú deseas en cuanto acabemos esta actividad. Perfecto. ¿No? Claro. Y sobre todo hacer el apoyo. Muchas veces creemos de que ya, ponte a hacer las tareas aquí y yo me voy a hacer otras cosas, pero no estoy supervisando, no estoy haciendo el apoyo de mi hijo si tiene una dificultad. Y una consulta, ahora que hablamos de apoyo y sobre el tema de horarios también con el que Claro. empezamos el bloque. Decíamos de que no es necesario que los hijos dentro de una familia estudien al mismo tiempo o juntos, pero también es bueno, me parece, desde un punto de vista no profesional como el suyo, por eso le hago la consulta, de que los hijos mayores ayuden un poco a la educación de sus hijos porque genera una responsabilidad y una cuestión de respeto también de los niños menores que van aprendiendo de sus hermanos. Claro, básicamente es nos vamos al modelo, ¿no? Generalmente yo siendo hija menor, pues tengo a mi hermana mayor como un modelo, ¿no? Entonces tenemos que enseñar que nuestros hijos también sean independientes, ya que las tareas vienen a ser la parte del refuerzo y expande ese aprendizaje realizado en clase. Entonces, es importante que de repente yo como mamá no entiendo ese tema porque la educación ha cambiado muchísimo. Lo que realmente se enseñaba antes, de repente en tercero de secundaria, ahora se puede enseñar en grados menores. Entonces, de repente mi hijo tiene la oportunidad de poder enseñarle, de poder reforzar, sí lo podría hacer. No, claro está que mi hijo no suspenda sus actividades personales y académicas. Vamos a regresar a los colegios, ¿no? Hemos estado hablando un poco de las actividades en casa, que es algo muy importante. Dentro del colegio, doctora Bustamante, nuestra relación con de padre de familia a maestro, ¿no? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son los tips que yo le debo dar a conocer a este profesor para que tenga pues las posibilidades de poder ayudarme realmente al desarrollo de mis hijos? Claro, ante todo es que el papá tiene una actitud positiva, ¿no? Ante lo que es la educación, la enseñanza y tener una confianza muy plena en la profesora. ¿No? Va a pasar de que muchas veces yo siendo padre solamente me voy a enfocar de que no, es la profesora, mi hijo no entiende porque la profesora no sabe enseñar. Entonces no, busquemos también que algo está pasando, hay un trasfondo que mi hijo no puede aprender o captar una clase. Claro. Entonces, una es conocer a la profesora. Dos, es que si mi hijo, en este caso, tiene unas limitaciones o de repente dificultades para aprender en tal área, puede decir, comunicar a la profesora para que de repente ella, que tiene la metodología, ha estudiado para esas cosas, pueda ayudarme con recursos y yo pueda seguir en casa reforzando esta área. Importantísimo lo que podemos nosotros aprender, pero lamentablemente el tiempo siempre es corto en televisión. Doctora Crisia Bustamante, yo quiero por favor que usted invite al público televidente de Lima Norte, de Lima Sur, a poder visitarla, comunicarse con usted. Usted es psicóloga de Psicovilla, ¿dónde la podemos ubicar, por favor? Muy bien, estamos ubicados aquí en Psicovilla, en lo que es la avenida Pastor Sevilla, junto con el cruce de 1 de Mayo. Ahí están los números telefónicos. No duden en llamarnos de repente para poder ayudarnos si tú percibes que tu niño tiene algunas dificultades y también te das cuenta que el ambiente familiar dentro de casa no está favoreciendo, pues también aquí en el centro te podemos brindar lo que es asesoría, terapias en familia, terapias de pareja y sobre todo tenemos talleres de atención concentración, ¿no? Que también ayuda muchísimo a que nuestros hijos puedan tener un éxito escolar. Así es, ya lo sabes, llama a los profesionales porque es importante que la educación de nuestros hijos esté en ese triunvirato que nos decía la doctora, ¿no? Padre de familia, alumnos y profesores y poder tener mucha comunicación con ellos. Gracias por su presencia, ¿no? Muchas gracias. Hasta la próxima porque seguro vamos a seguir conversando yo de lo estos sé. temas. Pausa comercial y volvemos con más En Contacto Directo. Ok.